Que Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa Alumbrando Nuestro Camino. Su servidor, amigo y hermano Felipe Nava, aquí con nuestro pastor Efraín Valverde III. Damos gracias una vez más por todas estas bendiciones que nos da el Señor de podernos comunicar por diferentes medios, y aprovechando esas oportunidades queremos darle gracias a Dios, porque sin ello no pudiéramos hacer mucho, pero yo me siento privilegiado de parte del Señor el poder participar en estas programaciones que se llevan a cabo en esta radio para edificación y ayuda de cada hijo de Dios que quiere y queremos crecer en entender lo que Dios nos ha revelado y nos sigue revelando en su palabra. Queremos en esta mañana tocar brevemente, aunque fuere en forma breve, sobre el tema Jesús o el Señor Jesús. Jesús o el Señor Jesús. Esto es relevante a los tiempos en que vivimos, porque hay poco respeto para el nombre que es sobre todo nombre. Y antes de continuar, quisiera que me acompañaran para pedir la bendición de nuestro Señor, a quien pertenece este nombre, a Jesucristo, mi Señor y mi Dios. Padre mío, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de venir a las ondas de este radio, Señor, para transmitir mensajes, revelaciones que tu palabra, Señor, nos ha dejado, para que las entendamos, las proclamemos y las vivamos, Padre mío. Cada uno de tus mensajes son para nuestra edificación y para que afecte y transformen la forma de vivir, la forma de pensar de cada uno de tus hijos, Señor. Te pido tu bendición sea con nosotros. Unjas mis labios y unjas los oídos de cada uno de los que escucharen en esta mañana. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre mío. Entonces, el tema que nos va a ocupar esta mañana, por estos breves minutos, es Jesús o el Señor Jesús. Una pregunta: ¿Jesús o el Señor Jesús? Vamos a usar como plataforma del tema el versículo muy conocido que encontramos ahí en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Una vez más, Filipenses 2:9. Filipenses 2:9 dice lo siguiente: por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. 9 y 10. Por lo tanto, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Déjenme lo vuelvo a leer. Estamos leyendo Filipenses 2, 9 y 10. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Queremos hablar un poco sobre la importancia que es el nombre del Señor, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Dios eterno. Alguien pensará que porque dice que se le dio un nombre, que hay otro Dios mayor que Él. Eso sería un error bastante grande el pensar tal cosa, porque ya hemos repasado en ocasiones, y estoy seguro que mi hermano Arturo ha hecho lo mismo. Nuestro pastor ha hablado extensamente sobre ese conflicto que hay en algunos cuando leen ciertas palabras que parece ser que está hablando, incluyendo a alguien más, cuando dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Está hablando del Espíritu Eterno, el Espíritu Eterno de Dios,
que no es otra persona, sino que es el que ha sido, nunca ha empezado, nunca ha terminado y terminará, el Dios eterno. Antes de que su imagen apareciera, era Dios eterno, que no tiene principio, que no tiene fin, y es un poco difícil para que lo entendamos nosotros los humanos, que estamos reducidos, pero la realidad bíblica es de que el Padre en la Escritura se refiere al Espíritu eterno, que no tiene cuerpo, que no se ve, que no se percibe con los sentidos humanos. A ese ser o a esa esencia de Dios se refiere Juan cuando dice en el capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder ver ese Espíritu eterno, invisible, tendríamos que ser como Él, porque no tiene principio y no tiene fin. Pero su imagen fue vista de los ángeles, vino a tomar forma de siervo y habitó entre los humanos como humano, el único cuerpo del Dios todopoderoso e invisible. Así es de que, solo para aclarar, de que cuando dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, la autoridad espiritual invisible sobre su cuerpo, lo ensalzó. Bueno, ese no es el tema en esta mañana, pero ahorita lo que queremos tocar más bien es sobre el nombre de ese único cuerpo, la única imagen visible del Dios todopoderoso, invisible. Es desesperante ver y oír y leer cómo los hombres no permiten que se refieran a ellos sin mencionar su cargo, su título de grandeza, su título de rango y de reverencia. Pero al referirse ellos mismos al Maestro y dueño de todo lo que existe, a el que les dio la misma salvación de su alma, solo se refieren a Él como Jesús. Ni siquiera se les ocurre o les parece que sea digno el Maestro de referirse ellos y cada uno de nosotros a Él como lo que es el Señor Jesús. El Señor denota la autoridad máxima que tiene ese nombre, el Señor Jesús. Nuestro anciano nos explicaba, y es cierto, en nuestra cultura el nombre se ha denigrado, se ha bajado el precio, se le ha bajado el precio de una forma increíble. Hay muchos entre nuestra cultura que se llaman Jesús. Y luego mencionaba algo bastante, se me hace algo bastante duro y difícil aún de decirlo, pero aún a los perros les llaman por un nombre, un derivado del nombre de Jesús, le llaman Chucho. Y así es de que el diablo se ha encargado que por esta inocente, entre comillas, negación o falta de entendimiento sobre esto tan importante, en esa inocencia el diablo se ha aprovechado para que el nombre que es sobre todo nombre pierda su grado, que se desaparezca en las mentes de muchos la autoridad que tiene este nombre que es sobre todo nombre, o sea, todos los nombres de Dios, porque al referirse a los nombres humanos, pues no hay necesidad de mencionarlos. Si es Dios, el Todopoderoso, quien se llama Jesucristo, el Señor, no tiene caso mencionar que es sobre todos los nombres nuestros. No se refiere a eso, se refiere más que nada a los nombres de Dios, porque Dios tiene muchos nombres, pero ese nombre, Jesús el Señor, le fue dado para que tenga la máxima adoración, máximo respeto, máximo reverencia, porque ese nombre representa la autoridad máxima. Y entendiendo esto, debemos de percatarnos de que es de suma importancia el que nos refiramos a Él
como lo que es la autoridad máxima, Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor. Esto no es porque nos afecte, porque le afecte a Él, Señor, en alguna forma. No, no es por esa razón. Al Señor no le vamos a quitar ni agregar nosotros. Él no deja de ser menos reverente porque nosotros le faltemos el respeto. Él tiene su autoridad y nadie se la puede remover. El problema no es con Él, es con nosotros. Nosotros sufrimos el daño cuando no pronunciamos, cuando no usamos estas herramientas que se usan incluso para sacar demonios, para invocar el nombre sobre el penitente que determina que Dios lo llama para ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, para dar liberación al que está oprimido por los demonios, para dar sanidad, se usa este nombre. Entonces, ¿por qué no hemos de entender de que demanda una reverencia, un respeto muy alto, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo el Señor? Veamos que Él no tiene amor, Él es amor. Él no tiene sabiduría, Él es la sabiduría. Él no tiene poder, Él es el poder. Él no tiene autoridad, Él es la autoridad. Y podríamos seguir con la lista interminable de sus atributos poderosos que nadie puede imitar, por más poder que tuviera aquí en esta tierra o aún en los cielos. Los títulos para el hombre abundan: obispo, anciano, rector, honorable, reverendo, profeta. Una vez más, los títulos para el hombre abundan: obispo, anciano, rector, honorable, reverendo, profeta, apóstol, etcétera, etcétera. Pero para el que lo es todo eso y mucho más, solo se le dice Jesús. ¿Estará bien esto? No creo que sea difícil concluir que está mal dirigirse al Dios con solo su nombre, sin el respeto de autoridad. Pero viene un día, dice la Escritura, en que toda rodilla se doblará y confesará que el Señor que Él es el Señor. Es preferible reconocerlo hoy y recibir el beneficio y bendición de reconocer su autoridad. Hoy es voluntario, pero en aquel día será obligatorio decirlo, y lo dirán muchos, pero sin la bendición. Démosle la honra debida a su nombre, que es sobre todo nombre. El respeto y la honra abren puertas de bendición. Eso le debemos de tener en nuestra mente, recordarlo siempre. El respeto y la honra abren puertas de bendición. Dice el Salmo 91, verso 14: por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Por cuanto ha conocido mi nombre. Para el Señor es importante que conozcamos su nombre y la importancia de ese nombre que es sobre todo nombre. Quiero, antes de concluir, leer una porción del libro de nuestro anciano pastor Efraín Valverde Sr. Sobre este tema: Señor Jesús, nombre supremo de Dios. Señor Jesús, nombre supremo de Dios. Y aquí en la página 18 y 19 elabora brevemente sobre este tema de grande importancia. ¿Cuál es el nombre oculto de este personaje divino que en la antigüedad se manifiesta como el Señor Todopoderoso? El mismo Señor lo declara a José en Mateo 1, 18 al 21, dándole a conocer el nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, 9 y 10. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 12. El nombre de Dios es Jesús el Señor. Porque si el Señor Dios del Antiguo Testamento no fuera el mismo Señor Jesús, entonces no podría salvar, y sus seguidores estaríamos completamente perdidos. Isaías 43, 10 al 11. El Señor Jesús es el Padre eterno. Isaías 9, 6. Jesús el Señor es el nombre del Padre, del Espíritu eterno. Jesús es el nombre Jesús el Señor es el nombre del Hijo, su imagen visible.
Jesús el Señor es el nombre del Espíritu Santo, el mismo poderoso Dios en su acción regeneradora y de poder. El Padre es eterno, pero la Biblia nunca habla del término Hijo eterno, porque el Espíritu infinito, el Padre, nunca principió y nunca termina, pero su imagen visible, su cuerpo de gloria, en el cual habita toda la plenitud divina de la divinidad corporalmente, Colosenses 2:9. O sea, el Hijo sí tiene su principio, pues es el principio de toda criatura, Colosenses 1:15. Es el principio de la creación de Dios, Apocalipsis 3:14. Es el alfa y omega, principio y fin, y el primero y el postrero, Apocalipsis 22:13. El Espíritu eterno, el Padre, creó a su imagen misma el Hijo. Por esta razón, precisamente nuestro Señor Jesucristo dijo: porque el Padre mayor es que yo, en Juan 14:28. La Biblia llama al Hijo unigénito, Juan 1:14, y es porque no hay obra o no hay otro ser igual que Él. Todos los demás seres racionales de la creación, tanto celestiales como terrenales, somos hechos a la imagen de Dios, pero el Hijo no es solamente uno de los millones y millones o millones de millones como lo son el resto de la creación. Él es diferente que todos porque es el propio cuerpo de Dios. Como el Espíritu eterno es Dios, también su propia imagen es Dios. No hay otro Dios ni un segundo Dios, sino el mismo y único, bendito sea su nombre. Léase Hebreos capítulo 1. Al estar el Hijo en este mundo, habitando en el velo de carne que tomó de entre los humanos para derramar la sangre del precio de nuestra salvación, en su humanidad fue el hombre perfecto, el único varón sin pecado, Hebreos 4:15, propuesto por el Espíritu Santo para hacer estas dos cosas, para poder ser estas dos cosas: cordero para el sacrificio y sumo sacerdote, Hebreos 7:24 al 28. Dios en Cristo reconciliando al mundo, 2 Corintios 5:19. Repito que por no entender esto, los líderes religiosos del pueblo del Señor rechazan al Señor Jesús y aún pidieron su crucifixión, pero era porque ellos solamente pudieron ver su humanidad. No les fue dado revelación de Dios entonces para ver al divino que estaba dentro de aquel ser humano perfecto. Y esta misma ceguedad espiritual tomó a los que se desviaron en los principios de la iglesia, los que confirmaron como doctrina oficial la confusión sobre la divinidad y cayeron así en la apostasía profetizada para el presente tiempo. Después de transcurso de más de 20 siglos, son muchos millones y profesantes seguidores de Cristo, el Señor, que han sido enseñados en el error del concilio de Nicea. Más poderoso es Dios para revelar a todos los que le buscan y le sirven de todo corazón el misterio de la piedad y guiarles por su Santo Espíritu en su santa palabra para reconocer que Dios no puede ser dos ni tres, sino que es uno, que su maravilloso nombre es Jesús el Señor. Jesús el Señor. Qué importante, mi hermano, es entender esta verdad. Parece insignificante para algunos porque pues se trata del nombre del Señor Jesucristo y es muy común escuchar a muchos usarlo en una forma ligera, como Jesús vino, Jesús dice, y Jesús para allá y Jesús para allá. Pero a la luz de la palabra podemos entender claramente que
Ese nombre, a ese nombre se le debe un respeto, una honra, como el hombre aquí en la tierra lo requiere. El hombre, los profesionales, los que tienen, y no estoy diciendo que está mal, los doctores, los jueces, los que tienen autoridad requieren y no aceptan que se les nombre por su primer nombre, que se dirija a la gente a ellos como con su primer nombre, sino que debe de usar el título de autoridad para referirse a ellos. Y si eso es necesario y se requiere aquí en este mundo de humanos, compuesto de humanos, óigame, qué mejor o qué con mayor razón debemos entender que al referirse al Señor Jesucristo, al Señor el que crió todas las cosas, es irreverente y es incorrecto usar solamente para dirigirnos a Él con Jesús, sin agregarle la autoridad que lleva ese nombre que hace temblar el infierno, ese nombre que da salvación, ese nombre que da libertad, ese nombre que da sanidad en el cuerpo, en el espíritu, en el alma y en los sentimientos. Ese nombre tiene poder, tiene virtud, tiene autoridad, mi hermano, mi hermana, y para que podamos recibir los resultados que tienen ese poderoso y majestuoso nombre del Dios Todopoderoso, tenemos que usarlo con respeto, con honra. El que lo usa así sin fijarse en este importante dato, en esta importante información, creo que tarde o temprano va a sufrir las consecuencias. Cuando es por inocencia, por ignorancia, que no sabe o que piensa y que en su mente tiene respeto y no se da cuenta que no es correcto así. Es diferente, Dios lo va a ayudar para que entienda. Pero cuando no es así, créamelo, que con el tiempo aquella persona, aquel hermano, aquel ministro, aquel pastor, aquel líder que usa el nombre nomás a la ligera, va a sufrir las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias de que se va a debilitar la amistad que tuviere con el Señor por su falta de respeto? Es lógico si un esposo, si una esposa se refiere a su compañero con un apodo, con una forma, y es la única forma que se refiere a él, por la confianza y lo que ustedes quieran, pero con el tiempo aquel respeto, aquella honra de mirarlo como su esposo, como el líder de la casa, eso se va a debilitar, se va a perder, y van a sufrir. Va a sufrir la familia, va a sufrir ese mismo hogar, va a cambiar el ambiente allí, porque los elementos que mantienen aquella honra, aquel respeto en el hogar se van deteriorando, se van debilitando, y al final lo que sucede, como digo, es que sufre el cristiano cuando no usa el nombre, que es sobre todo nombre. Y esta verdad la vemos claramente en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le ha tenido un respeto altísimo, muy alto, a las 4 letras YHWH, y no han tenido el nombre revelado como ustedes y yo lo tenemos. Sin embargo, le dan un respeto increíble a las 4 letras que no pronuncian, que representan el nombre de Dios. Nosotros hemos recibido por la gracia de Dios, no porque somos mejores que ellos, pero ellos lo van a conocer en su debido tiempo. Pero hemos conocido ese nombre que por cuanto se pronuncia, se usa. Por eso mismo hemos en ocasiones permitido que eso baje la importancia en nuestra mente que debemos de tener al usar ese nombre que es sobre todo nombre, mi hermano, mi hermana. Así es de que es de alta importancia que tú y yo logremos elevar dentro de nosotros, ese respeto, esa honra que merece el nombre que es sobre todo nombre, el nombre supremo de Dios. Al Señor se le llama el Hacedor, Emmanuel, Dios con nosotros,
Padre eterno, príncipe de paz, es lo que representa, es lo que es ese ser que vino a visitar la tierra. Pero en profecía no se dio el nombre hasta que el Señor vino a introducirlo a esta tierra y nos dio el privilegio y la honra ¿qué otra cosa podemos decir? Es una honra el poder tener el nombre de Dios para usarlo con reverencia, con respeto, entendiendo qué es lo que representa ese nombre. Y cuando lo hacemos así, suceden cosas maravillosas entre nosotros porque estamos dándole el respeto que merece ese nombre, que es nombre sobre todo nombre y pertenece al Hacedor de todas las cosas. Y es batalloso para nosotros los humanos el podernos acomodar nuestra mente a esa realidad, y por eso en ocasiones tenemos problemas y no hay resultados y no hay lo que queremos que haya en nuestra invocación en contra de los demonios, en contra de las enfermedades. Hay veces que no conseguimos lo que queremos porque en veces, sin darnos cuenta, ese nombre ya no tiene el significado que tuvo cuando se dio en la mente de muchos. Yo no quiero que suceda eso. Yo quiero que Dios me ayude para tener respeto a ese nombre, porque necesito ese poder, esa autoridad para reprender demonios y que se vayan, para reprender enfermedades y que sean sanados, para reprender espíritus de opresión en la gente que está oprimida y que necesita salir de ese calabozo, de esa prisión. Pero cuando el nombre que se nos ha otorgado, se nos ha dado para usarlo, no lo usamos con el respeto debido, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo van a suceder aquellos efectos que sucedieron? Y los leemos en el principio en la iglesia, que el nombre del Señor Jesucristo era usado para reprender, para bautizar, para sanar y liberar mentes, liberar corazones. Cuando hay eso, mi hermano, mi hermana, en nosotros, agarrémonos bien, porque van a suceder cosas tremendas por usar el nombre debidamente, con el honor, con el respeto, con la honra que se merece. No porque nosotros lo digamos, con eso le da esa honra. Es la honra que ya de por sí Dios ha puesto a su nombre, ese nombre que es sobre todo nombre. Así es de que, mi hermano, mi hermana, te pido que consideremos esta recomendación bíblica y basada en la palabra del Señor, de que el nombre, aunque lo leamos allí en las Escrituras, que dice que Jesús para allá, y Jesús vino, pero ahí se hablaba de él en su forma humana. Ahí se hablaba en su forma humana, pero nosotros ya no lo conocemos en forma humana. Nosotros lo conocemos por el Espíritu. Entonces, para nosotros nos conviene el que entendamos esta importante verdad de que tenemos que tenerle el respeto máximo al nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que al pronunciarlo los demonios tiemblen, para que los enfermos sean sanados, para que los que están oprimidos sean libertados, para que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo obre el milagro del perdón de los pecados, como está prometido en la palabra del Señor. Así es de que hay podemos decir que todo lo que las promesas del Señor están colgando sobre el uso de ese nombre, el uso correcto, la pronunciación correcta, el respeto correcto a ese nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Dios. El Dios Todopoderoso tiene su nombre y nos lo ha confiado para que lo usemos con el debido respeto y honra. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que escuchan y que piensan y que
junto conmigo nos dejamos influenciar por los consejos de la palabra de Dios para hacer las cosas mejor, para mejorarnos en nuestro caminar con el Señor y que Dios se agrade de nuestra forma de servicio que le damos a Él. Dios sea con cada uno de ustedes, es nuestro deseo y nuestra oración, y regresamos la siguiente semana con otro pensamiento, con otro tema para compartir con ustedes, mis hermanos, mis amigos, y Dios sea con cada uno de ustedes. Aquí vamos a regresar con la ayuda del Señor nuevamente la semana que entra a esta misma hora. Dios sea con ustedes, mis hermanos.